Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Shore. Estamos listos para continuar con nuestros estudios de esta serie, el mensaje de Dios para el pueblo a través de los profetas. Y hoy culminaremos el estudio de Lamentaciones, así que preparémonos para que junto con la familia podamos meditar en Lamentaciones capítulo 5. Hoy terminamos, así que ¿qué tiene Dios que decirnos para nosotros el día de hoy? Junto con su familia meditemos en este texto. Los primeros 4 capítulos de Lamentaciones fueron escritos en forma de acróstico. Este capítulo 5 no. Este capítulo 5 tiene mayor libertad por parte del profeta, que también es el poeta, ¿verdad? Los primeros 4 capítulos también pareciera que tienen la visión del día de la tragedia. Pueden imaginarse la ciudad más bella, imponente, hermosa como lo era Jerusalén, ¿sí? Y esa ciudad de Jerusalén, sus murallas son derribadas, la ciudad es arrasada y el templo completamente destruido de tal manera que solamente quedan escombros, ¿sí? No estamos exagerando, eso fue lo que sucedió en el 586, cuando Nabucodonosor y su ejército arrasan con la ciudad de Jerusalén. Y los primeros 4 capítulos pareciera que tienen en mente ese día de la tragedia. Pero ese día también fueron llevados, o en ese momento son llevados muchos a la cautividad y otros son muertos. Murió mucha gente. Y esa ciudad, que era sumamente poblada, queda casi desierta, ¿sí? Pero esos pocos que quedan, puede imaginarse, esos pocos que quedan, continúa la vida y la vida sigue en sufrimiento, en un sufrimiento increíble, ¿sí? Y el profeta, han pasado quizá meses o tal vez años, y el profeta sigue viendo ese sufrimiento de la ciudad. Y el profeta eleva otro lamento. Lleva delante de Dios otra queja. Y es el capítulo 5 de Lamentaciones. Así que veamos los primeros versículos, los primeros 10 versículos de este texto, e iremos haciendo algunos comentarios al respecto. Dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y es que aquí empieza el profeta, el poeta, a decir: Señor, acuérdate de nosotros, no nos olvides. Y ese es el grito desesperado de todos los que estamos padeciendo por alguna angustia, por alguna necesidad, por algún problema. Señor, no te olvides de nosotros. Acuérdate, le dice el poeta. ¿Y por qué tanta angustia? Y aquí describe por qué tanta angustia. Los pocos que quedaron
vieron cómo en su terreno y en su casa llegó gente que era extraña, no sé de dónde venían, no sé quiénes eran, decían ellos, pero está viviendo en lo que era mi casa, en lo que es mi heredad. ¿Cómo se sentiría usted? Preste atención a lo que dice el texto, el verso 4. Dice que hasta las cosas más básicas, las necesidades más básicas, no para vivir, sino para sobrevivir, les costaba al pueblo. Por ejemplo, el agua y la leña que era necesaria para cocinar, pero también para calentarse en la noche o en el invierno, tenían que comprarla. Y es que los pueblos que conquistaban también se adueñaban de las fuentes de agua como los ríos, nacimientos, lagos, pero también de los bosques. Así que estas personas pobres que vivían en la miseria no tenían ni siquiera para comprar agua o leña. Lo que antes era gratis, ahora lo tenían que pagar, pero no tenían cómo. Imagínese también que al asirio, que eran sus grandes enemigos, gente despreciada por ellos, tenían que extender la mano y pedir ayuda, hacer tratos con ellos, dicen otras versiones. ¿Cómo se sentiría usted en una situación en la que por la mañana usted se levanta y tiene que salir a trabajar? Pero en ese tiempo no había autoridad, no había gobierno, no había nada. Entonces los ladrones, la gente malvada, actuaba a sus anchas con total libertad. Y la gente salía y no sabía si regresaría al anochecer a su casa. Imagínense los niños cuando veían a papá o a papá y mamá que salían en búsqueda del alimento. Y cuando llegaba la noche, no habían comido, tenían hambre estos niños. Pero ya es noche, ya está anocheciendo y papá y mamá no vienen. Y era muy probable que hayan sido asesinados. Por eso el versículo 9 dice, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Uno sale y sale con esa angustia de ver, de no estar seguro si es la última vez que está viendo a sus hijos. Pero tiene que salir a buscar alimento, porque si no se mueren de hambre. Pero si sale, es muy probable que usted encuentre la muerte. Esa era la situación, esa era la queja de Jeremías. Y la enfermedad había hecho también presencia en medio del pueblo. Por eso el verso 10 dice, nuestra piel se ennegreció como un horno. Ardía en fiebre, podríamos traducirlo también, a causa del ardor del hambre. Todo esto era parte del sentir del pueblo. ¿Y cómo estaba el ánimo entonces? Si esa era la salud, si esa era la situación social, si esos eran los problemas del hambre. A nivel anímico, dice en el verso 5, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. No hay para nosotros reposo. Así que a todo nivel el pueblo sufría, económicamente, anímicamente, familiarmente, de todo tipo. Era el dolor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Pero por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y la respuesta está en el verso 7, como también más adelante menciona en el verso 16. Dice el verso 7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Y en el verso 16, cayó la corona en nuestra cabeza, ay, ahora de nosotros, porque pecamos. ¿Sí? No es que el profeta dijera, nuestros padres pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias, y nosotros no hicimos nada, no. Si usted ve y une los dos versículos, aquí hay una solidaridad. Nuestros padres pecaron y por ellos estamos sufriendo esto, pero también nosotros hemos pecado. Y esta enseñanza es importante para este tiempo, porque jóvenes, niños, presten atención a esto, lo que nos está diciendo la Biblia.
Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno vive en desobediencia, lo único que encuentra es muerte y sufrimiento, el sinsentido. Vean, humillación es lo que quiere resaltar. Lejos de Dios, lejos de los caminos de Dios, uno solo encuentra muerte y destrucción. Humillación. Del verso 11 en adelante, el profeta habla acerca de la humillación de diferentes grupos para hablar que todos sufrían. Verso 11, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Escúchelo bien. Fueron violadas las casadas o las solteras, todas las mujeres. En el verso 12, a los príncipes colgaron de las manos, a sus nobles, a los hombres fuertes, a los jóvenes, a los príncipes. Dice que los colgaron como una forma humillante, ¿sí? Para que todos vieran y temieran, ¿sí? Era una manera de denigrarlos. Dicen al final del verso 12, no respetaron el rostro de los viejos. Los ancianos eran estimados, pero aquí son menospreciados. Llevaron a los jóvenes a moler. Esta era una tarea muy denigrante, dada solo a los esclavos y en algunos casos las mujeres en la casa eran las que molían. Y aquí son los jóvenes, humillándolos también a ellos. Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Y esto me da mucha tristeza y no es algo que solo se dio en la antigüedad, sino se da mucho cuando a los niños se les pone a trabajar. Aquí son niños de 7 años, de 8 años, que lleva el peso de la leña. ¿Cuánta leña llevaba encima que dice que desfallecían si no estaban bien alimentados? Pero era lo que tenían que hacer como esclavos para tener algo que comer. Eran sumamente humillados. Verso 14, los ancianos no se ven más en las puertas y los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Y aquí está hablando que hasta lo lúdico, el gozo, la recreación no existían en esta sociedad desesperada, totalmente angustiada, que había encontrado este juicio de parte de Dios, la ira de Dios por el pecado del pueblo. La ira de Dios por el pecado del pueblo. Verso 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y aunque también la ira de Dios es parte de esta respuesta al sufrimiento, también aquí está la otra contraparte, la misericordia de Dios. La misericordia de un Dios que su reino es eterno. Veamos, Israel fue arrasado. Es destruido, no hay trono, no hay rey en ese momento, un rey humano. Ya el capítulo 4 había mencionado el aliento de nuestras vidas, en el verso 20, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresada en sus lazos. Aún el rey ya no estaba, pero el rey soberano sí, y a él sí podemos acudir. Y en Lamentaciones una y otra vez se nos insta, se nos exhorta, se nos anima para que en medio del sufrimiento busquemos al único que podemos buscar para encontrar esperanza y ayuda, y es a nuestro eterno Dios. Sí, nuestro eterno Dios. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Lo ven? Y el profeta entiende y dice, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos acercarnos a ti, oh Dios. Vuélvete a nosotros. Tú eres el que tomas la iniciativa, y así ha sido siempre. Cuando Jesucristo vino, es porque Dios tomó la iniciativa de buscarte, de buscarme, de buscar a la humanidad perdida. Es Dios quien toma la iniciativa. Por eso le dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos.
renueva nuestros días como al principio. ¿Lo ven? ¿A dónde debemos acudir cuando hay sufrimiento? Solo la única fuente que nos puede llenar de esperanza, y es el eterno Dios, cuyo trono es para siempre. Tronos se levantarán y caerán, imperios se levantarán y caerán, pero el reino de Dios permanece para siempre, y en su misericordia podemos nosotros tener esperanza. Tener esperanza. El verso 22 dice: ¿por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Y pareciera que es una nota fatalista, pero no es así. El texto está descansando en que Dios es un Dios misericordioso, y aunque su ira y su juicio son justos, su misericordia también es para siempre. Y volverá otra vez Dios a tener misericordia del pueblo y lo levantará. Y escuchen bien, 70 años después, esa esperanza se cumple, porque fueron traídos nuevamente los judíos para poblar la ciudad, y Dios estuvo con ellos en medio de grandes dificultades, porque Dios cumple. Estás pasando por dificultades, y de repente hasta has pensado en quitarte la vida, o has pensado en renunciar, o en tirar la toalla, y dices: ya no hay solución. Déjame decirte que sí hay solución, y la solución se llama Cristo, Jesucristo. Jesucristo te ama, por eso pon en Él toda tu esperanza. Lamentaciones nos ha hablado que en los momentos más difíciles, el único camino es abandonarnos en un Dios lleno de misericordia, porque en Él tenemos esperanza. Un fuerte abrazo para todos. Sigamos adelante confiando en nuestro eterno Dios. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.